Píldoras de Educación, episodio 60. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Muy bienvenidos y muchas gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación, nuestro espacio de reflexión en el que pues repensamos nuestra práctica educativa y aprendemos juntos, claro que sí. Por fin hemos llegado, o bueno, algunos estaréis a punto de llegar al final del segundo trimestre. Yo, en el momento que estoy grabando esto, es mi primer día de vacaciones de Semana Santa, así que bueno, y es que ya lo necesitamos, ¿verdad? Este curso tan especial. Y bueno, y si me estás escuchando desde fuera de España, que sé que sois muchos los que lo hacéis, pues no sé, lo mismo estás cerca de tener un pequeño parón por primavera. No lo sé, cuéntamelo porque la verdad es que no me sé muy bien cómo van las vacaciones y los descansos en los países desde los que me escucháis. Un trimestre que la verdad que se me ha hecho largo, muy largo. Seguimos con la excesiva y repetitiva burocracia, las herramientas de las consejerías que funcionan como funcionan, el panorama político que no puede ser más desolador aquí en España, los líos con las vacunas y la gestión también de la administración de las vacunas a los docentes, que bueno, que aquí por lo menos sabiendo que tiene efectos secundarios en las 24-48 horas siguientes, pues bueno, pues llaman a medio claustro, a todo el claustro de los centros y bueno, pues en nuestro caso hemos tenido suerte, entre comillas, porque lo más que faltaron fueron 6 profesores a la vez, que no está mal, pero imagínate, sustituyendo a los compañeros como se podía y cubriendo las clases de la mejor manera posible. Yo recibí mi vacuna el día antes de que se anunciara que se detenía la vacunación con AstraZeneca, así que me vacunaron un domingo por la tarde y el lunes fui al cole tan normal, tan chulo, bromeando con los profes que habían tenido que faltar porque tuvieron fiebre y malestar con la vacuna. Les decía que eran unos flojos. Pues nada, casi antes de acabar la jornada me empecé a sentir muy agotado y bueno, me comenzó a subir la fiebre, así que la tarde y noche siguientes pues doblado en la cama. Y es que no se puede hablar, ¿eh? Luego, bueno, pues tuve alguna complicación en el brazo, donde me pusieron la vacuna, que ya con las noticias que se escuchaban de las razones de la paralización de esta vacuna, pues yo qué sé, poco más que me veía en el hospital con un trombo. Pero bueno, no ha pasado nada y todo ha vuelto a la normalidad, así que bueno, ya deseando que me llamen para la segunda dosis. Y un trimestre en el que estoy harto de oír cómo los profesores tenemos la culpa de todo. Vamos, lo normal, ¿no? Como casi siempre en todos estos años que llevo en esto, ¿no? Pero es que llega un momento en que te toca ya los cojones. Si faltan profesores al colegio porque se han puesto malos por la vacuna, pues nada, sale hasta en las noticias porque somos unos llorones y unos vividores que solo queremos estar en casa. Como ya tenemos muchas vacaciones, pues claro, pues tenemos que ir a trabajar, aunque sea enfermos, ¿no? Para reponer esos días y bueno, y que la sociedad se sienta bien con esto. Pero es que, por ejemplo, policías también han estado poniéndose esta vacuna, la AstraZeneca, y bueno, pues como es normal, algunos han tenido que faltar a su puesto de trabajo. Pero vamos, somos los profesores los que salimos en la prensa, en fin, bueno. También me enerva, me sorprende y no sé cómo decirlo, las noticias de que va a salir el nuevo currículum basado en la nueva ley y que quieren hacer como en Finlandia, Portugal, etcétera. Y vamos, no deja de ser chapuza tras chapuza si no, por ejemplo, bajamos las ratios.
No podemos copiar cosas de otros países cuando no estamos igual. No tenemos ni la misma consideración social los profesores ni la educación, ni hay pacto por la educación, ni un largo etcétera. Que si quieres puedes escuchar el episodio en el que entrevisté a Paula Berciano, que nos contó un poco sobre el sistema educativo finlandés, y nos falta mucho para llegar a eso. Y es que, también somos distintos, tendremos que adaptar el sistema educativo a lo que nosotros somos, ¿no? Y nuestra idiosincrasia. Pero, en fin, solo remodelando el currículum y no habiendo ningún pacto para ello y sin consultar a los docentes, a los que estamos en el aula, me parece a mí que muy lejos no vamos a llegar. Así que ya lo dije en otro episodio, y lo sabéis, que esta ley ya está condenada al cambio. Da igual que sea maravillosa, que sea una total porquería, porque al final se va a cambiar debido a los políticos que tenemos en general. Y al final de trimestre, en mi caso, pues nos hemos librado o no hemos tenido que confinar ningún aula, de lo cual estoy muy, muy contento porque, en nuestro centro y, en el tuyo seguro que también y en todos, me parece que es esencial la presencialidad, estar presentes y, es que el aula es el hábitat natural de la educación, no lo concibo de otra forma. Y la importancia de esta presencialidad no me refiero a solo por lo educativo, que por supuesto que sí, pero es que también hacemos una importante labor asistencial y más, ¿no? Y sí, casi como cuando decimos que somos aparcaniños, ¿no? Cuando nos enfadamos y decimos es que somos aparcaniños. Pero es que tenemos muchos casos en mi centro, por ejemplo, de familias que si confinamos la clase de sus hijos, sabemos de sobra que no van a estar atendidos, que van a estar solos en casa. Y me refiero a niños de cualquier edad. Y que en muchos casos, aunque les prestemos un dispositivo, pues tampoco van a poder seguir las clases en remoto. Así que por mucho que se diga y por mucho que digamos que hemos mejorado y que lo hacemos fenomenal en las clases online, en fin, yo, bajo mi punto de vista, una clase online para niños de infantil y primaria sirve de poco. Hombre, menos es no tener nada, pero como te digo, la presencialidad es esencial. Y no sé con más edad, ¿no? Que evidentemente al ser más independientes pueden acceder a la educación de una manera asíncrona y pues algo más puede lograrse. Pero ya te digo que en niños y niñas de infantil y primaria, el estar presente en el aula, en el centro, me parece fundamental y esencial. Así que sí, el cobijo y la asistencia que les damos durante la jornada escolar es muy importante también para su bienestar. Y porque sabemos que dentro de las paredes del cole son felices, en la mayoría de los casos, porque nos esforzamos para ello, porque tenemos los proyectos educativos para ellos, queremos que se sientan bien, que sean felices, que se sientan seguros y con todo eso establecido, pues que sea un espacio en el que desarrollar todas las dimensiones de su ser. A estas alturas ya sabes que si no se asegura un mínimo bienestar en el alumno y en la alumna, el aprendizaje no se va a producir. Eso lo tenemos por seguro. Así que, pues sí, estoy muy feliz de que durante este trimestre no se haya producido ningún confinamiento de ningún aula en mi colegio. Y y los trimestres, que normalmente en los coles, en los centros, pues los acabamos siempre con una caza de brujas, unas juntas de evaluación, que es el tema que nos ocupa en el episodio de hoy, que enseguida comenzamos. Con David Santos. Pues la idea del episodio de hoy surge de un mensaje de audio que me envió Enrique Pedro a través de Telegram. Y vamos a escucharle primero y luego seguimos. Hola David, en primer lugar darte la enhorabuena por estas fantásticas píldoras de educación con las que nos regalas periódicamente y por supuesto darte las gracias por las mismas porque además es un instrumento perfecto que nos provoca la reflexión a muchos docentes. Como por ejemplo, ahora que ha terminado ya el segundo trimestre y que se han dado las notas y tal, una reflexión que me surge a mí es sobre las sesiones de evaluación. Y más en este tiempo de pandemia, porque hemos vivido sesiones de evaluación que pretendían tener cierta normalidad en una situación que no es nada normal. Es decir, mi experiencia ha sido que nos hemos seguido reuniendo por ciclos,
donde cada tutor cuenta lo que ha sucedido en su clase, pero sin que nadie pueda aportar absolutamente nada. Simplemente era una lectura de un acta, cantar unas notas en algunos casos, comentar unas dificultades, pero sin que nadie de los presentes pudiera aportar nada. Y también al contrario, cuando mis compañeros contaban sus experiencias, su acta, cómo les había ido el trimestre, tampoco yo podía aportar nada, con lo cual de las 2 horas largas de la sesión de evaluación, media estuve hablando y el resto pues como espectador pasivo. Entonces considero que estas sesiones de evaluación así son bastante poco útiles. Entonces mi pregunta, mis reflexiones, bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis organizado las sesiones de evaluación vosotros en estos tiempos de pandemia? Y en segundo lugar, un poquito más amplio, ¿cómo se pueden organizar sesiones de evaluación que sean realmente útiles para el profesorado y sobre todo para los alumnos a los que se evalúa? Muchas gracias. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por tus palabras y por tu mensaje. Y bueno, pues tu pregunta es la pregunta del millón. ¿Cómo organizar las sesiones de evaluación para que sean más productivas? Y bueno, pues en eso estamos todos, ¿verdad? Sé que lo que te ha llevado a enviarme el mensaje es en las sesiones de evaluación en esta época de pandemia. Pero bueno, también me vas a permitir reflexionar, como me dices tú, como me cuentas, sobre las sesiones de evaluación en general también. Y bueno, sí que es cierto que a mí me llevan los demonios cuando estoy en una reunión de lo que sea y siento que estoy perdiendo mi tiempo. Y es que, ya lo digo a veces en mi podcast de productividad y tecnología, el tiempo es lo único que no vamos a recuperar, así que perder el tiempo para mí es casi peor que perder dinero. Por ejemplo, de este tipo de reuniones tengo muchas con inspección, de estas reuniones improductivas totalmente. Y bueno, y con la dirección de área territorial, cuando nos convocan a varios o a todos los directores de la zona para ponernos un PowerPoint sobre una normativa en concreto y leerlo. Yo es que no puedo, de verdad, no lo soporto. En la última reunión en la que estuve este mes, el PowerPoint es que era más largo que la normativa en concreto que iban a explicar. O sea, no puedo, es que es un hecho verídico, increíble, pero cierto. Pues yo creo que lo mismo pasa con las sesiones de evaluación. Necesitamos sacar el máximo rendimiento posible al poco tiempo que tenemos para reunirnos, que ya sabemos cómo vamos por los centros. Enrique, te cuento lo que hacemos en mi centro, que creo que difiere con respecto a tuyo, y luego os cuento cómo yo creo que debemos enfocar las sesiones de evaluación. Por supuesto, como te digo en muchos episodios, lo que cuento aquí es mi opinión, mi reflexión, que pueda haber formas mejores de hacerlo, pues claro que sí, seguro. Y estaré encantado de que me cuentes cómo lo haces en tu centro y cómo mejora lo que hacemos en el mío. Ya sabes, entre todos mejoramos, nos retroalimentamos y estamos aquí para compartir y mejorar, ¿no? Como digo al principio del podcast, mejorar la educación un poquito cada día. Así que no pretendo sentar cátedra, nunca lo he hecho con mi podcast. Así que, bueno, como el nombre del otro podcast que te comento, que estoy siempre en estado de beta permanente, en constante aprendizaje, que yo creo que es el estado natural en el que tenemos que estar los docentes. Lo único que tengo es pues este espacio donde verter mis opiniones y, por supuesto, a veces quedarme a gusto, claro que sí. En mi cole, pues ya sabéis, un centro de infantil y primaria, en una sesión de evaluación nos reunimos por curso, es decir, habrá una sesión de evaluación para los de primero, otra para los de segundo y así sucesivamente. Hasta ahí, bueno, todo normal, ¿verdad? En estas sesiones de evaluación se reúnen con la jefe de estudios, pues todos los profesores que dan docencia en esas aulas. Normalmente, como mi centro es de línea 2, pues en muchas ocasiones coinciden los profes que dan en las dos clases. Y bueno, pues otras veces no. Se intenta que así sea al principio de curso, pero bueno, no tiene por qué coincidir, porque cada inicio de curso, o bueno, mejor dicho, el final del anterior, es un encaje de bolillo para poder colocar a los profes en las aulas con, pues eso, las nuevas incorporaciones, asegurar que los nuevos profes no estén solos, ¿no? En su ciclo o en su nivel, para que, bueno, pues que se les pueda mentorizar de alguna manera en el proyecto educativo del centro y, bueno, etcétera, ¿no? Un lío. Entonces, Enrique, generalmente no tenemos el problema que comentas,
pues al estar pues los profes escuchando sobre ese problema de que estén escuchando sobre alumnos que no tienen ni idea. A veces sí, a ver, siempre no pasa esto, pero a veces sí, porque un profesor a lo mejor solo da la casualidad que solo está dando en un aula y estamos hablando de 2 aulas, pero bueno, no es lo normal. De todas formas, siempre intentamos que se puedan aportar puntos de vista que puedan beneficiar a la sesión. Además, nosotros no hemos variado en este aspecto con respecto a las medidas COVID, porque pues era imposible organizar el centro de tal manera que un solo profesor se quedara en una clase. O sea, imposible con los recursos con los que contábamos. Y es que la organización de cada centro varía mucho, ¿no? De unos a otros, claro. Pero lo importante aquí es el adaptarse a las circunstancias concretas con las que nos encontremos en un momento. Y después intentar que las cosas pues no se desvirtúen mucho, ¿no? Nosotros seguimos todos los protocolos que se manejaban en cuanto a COVID al comienzo de curso, pero como te digo, los recursos son los que hay y al final nos organizamos de la mejor manera posible, dadas las circunstancias e intentando ser fieles a nuestro proyecto educativo y a los recursos con los que contamos. Pero en realidad la organización especial de este curso pues realmente no ha afectado el modo en el que hemos abordado las sesiones de evaluación, porque siguen siendo igual que antes. Para que una sesión de evaluación sea productiva, pues creo que no se debe empezar en la misma reunión, ¿no? Sino que esta productividad en la misma sesión, en la misma junta de evaluación, debe comenzar mucho antes, incluso desde la misma evaluación que se hace en las aulas. Lo que quiero decir es que para que las sesiones de evaluación sean productivas y se reduzca al mínimo la sensación esa de pérdida de tiempo, o bueno, y sin sensación, que se reduzca la pérdida de tiempo, hay que llevar pues los deberes hechos. Las dichosas calificaciones pues ya deberán estar puestas con antelación y las deben conocer, por supuesto, todos los profesores que dan clase en ese aula. Salvo excepciones, pues todas las decisiones ya se habrán tomado con anterioridad, que para eso hay reuniones de ciclos y de niveles. Me parece increíble que en algunos centros todavía se canten las notas en estas sesiones de evaluación. Es que no hay que cantar nada, no estamos en el casino con la lotería. Pero vamos a ver, ¿para qué hacemos eso? Si en la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo y es lo menos productivo que podemos hacer. Las notas se ponen y ya todos las podrán haber visto. Además, no tenemos excusa con las maravillosas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día y, bueno, también las de las consejerías. Llevo 20 años entrando por la puerta de un colegio ya y en muchas ocasiones he visto cómo las sesiones de evaluación pues no se toman en serio o representan más bien una carga, una cosa más que hacer, un trámite más. Yo creo que las juntas de evaluación son muy importantes y como tales los profesores tenemos una gran responsabilidad. Por ello, en nosotros está esa responsabilidad, ¿no? De la de hacer esta reunión que sea productiva y sacarle el máximo provecho posible. Y cuando digo nosotros, me refiero tanto a profesores como a equipo directivo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es quién va a hablar sobre los alumnos o sobre el grupo en la misma junta de evaluación. En este caso, debe ser el tutor el que lleve la voz cantante, habiendo recogido previamente las aportaciones de otros profes que puedan dar clase a su grupo. A través del tutor se canalizará toda la información. Por supuesto que se pueden hacer aportaciones, debe ser una conversación abierta, ¿no? Una reunión en la que pueden surgir ciertas dudas y que, bueno, pues se pueden aclarar. Otros profesores del grupo las pueden aclarar. Pero vamos, si vamos con esa conciencia, nos enrollaremos menos, fijo. Otro rol importante que aquí quiero destacar es el del jefe de estudios, que es el que deberá encargarse de moderar y sobre todo marcar muy bien los tiempos y bueno, pues dinamizar la reunión, ¿no? Cortar los comentarios innecesarios, etcétera. Y bueno, eso, hablando de comentarios innecesarios, debemos intentar evitar comentarios como en el Sálvame, ¿no? Me explico. He visto en muchas evaluaciones cómo parece más el plató de un programa de estos de cotilleos que una sesión de evaluación. Hay que evitar los comentarios como, pues fíjate, el otro día vi a la madre y me dijo qué tal, y que luego le vio al padre y se encontró por la calle. O sea, no, vamos a evitar eso, por Dios, vamos al grano. Y por favor, yo sé que estamos entre profes, pero no aguanto, me enervo, me enfado, me cabreo cuando oigo comentarios tipo, es que fulanito es muy cortito, o es que no da para más, o bueno, incluso palabras más duras he tenido que escuchar, ¿no? En una sesión de evaluación. Ay, vamos a ver, somos profesionales de la educación y si piensas así de tus alumnos,
Lo mismo tienes que plantearte otra profesión. Y te voy a decir una cosa, esos comentarios que se hacen en las salas de profesores luego se reflejan, se notan en las aulas, se transmiten. Es muy importante la actitud del profesor, de la profesora, la visión y las expectativas que tenga de su alumnado. Así que, si vamos a ir a hacer ese tipo de comentarios a las evaluaciones, pues no, esa no es la mentalidad. Y otro tema que no me parece para nada banal es la puntualidad. Por favor, no puedo con la gente que llega tarde a las reuniones. Sabemos que en todos los claustros hay profesores que, bueno, digamos que tienen su ritmo, ¿no? Y siempre llegan tarde. Pues no puede ser. Una reunión, en este caso la sesión de evaluación, comienza a la hora que se tiene prevista y también debe acabar a la hora prevista. Puntualidad para empezar y puntualidad para terminar. Personalmente, la no puntualidad me parece una falta de respeto, una tremenda falta de respeto a todos los asistentes. ¿1 minuto de cortesía? Bueno, pues sí, pero como mucho 3 minutillos. Es imposible que podamos hablar de todos los alumnos o alumnas en una misma sesión de evaluación. A ver, sería lo ideal, pero sabemos que no puede ser. Y vamos a ser realistas, el tiempo disponible es limitado, así que pues hay que priorizar. ¿Y cómo priorizamos? Pues eso solo lo sabes tú, el tutor, el profesor. Cada caso es un mundo. Y ojo, no estoy diciendo que tengas que hablar todo el tiempo de los alumnos que por lo que sea vayan mal, si queremos usar esa terminología. Pero bueno, puede haber muchas otras razones por las que detenerse más en algún alumno que en otro. Cada uno conoce su aula, su entorno y sus circunstancias, y sabemos que a un niño o niña le podemos dedicar 1 minuto y a otro necesitamos dedicarle 7, ¿no? Eso sí, en la medida de lo posible, si por ejemplo hay 2 clases de las que hablar, hay que intentar dividir el tiempo disponible en partes iguales entre las 2 clases para que cada tutor tenga su espacio, su tiempo, ¿no? Y bueno, por supuesto, salvo excepciones que puedan pasar, claro que sí, justificables. Y un poco para terminar con esto de las sesiones o las juntas de evaluación, con lo que es el momento de la reunión en concreto, también tener en la mente que esa sesión, esa junta de evaluación no es un juzgado. Y no estamos para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. Vamos a buscar la mejor manera de ayudar a progresar a todos nuestros estudiantes y a tomar decisiones que vayan en ese sentido. No estamos, como digo, ni para juzgar, ni para castigar, ni para sentenciar a ninguno. Siempre evaluación como modo de mejorar, tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza. Para terminar este apartado, voy a leer las aportaciones que algunos de vosotros hicisteis a un tuit que publiqué preguntando pues sobre consejos, ¿no? Sobre qué hacer y qué no hacer en las sesiones de evaluación para que éstas sean más productivas y que no tengamos esa sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Así que voy a leer lo que me comentasteis en el grupo de Telegram de Píldoras de Educación. Ya sabes, en te.me/píldoras de educación. También lo publiqué en Twitter, como he dicho, y ahí hay varias contestaciones muy interesantes. Y bueno, podréis encontrar el hilo de Twitter y las respuestas de esta misma red social en las notas del episodio. Pero aquí voy a priorizar la lectura de los que me habéis comentado por Telegram, de este supergrupo exclusivo. Y bueno, que tampoco me quiero pasar media hora leyendo, así que... pero sí, como te digo, está muy interesante también ver lo que habéis comentado por Twitter. Así que os invito a visitar el enlace los que no lo hayáis visto. No hago spoilers si os digo que prácticamente todos comentáis de una manera u otra lo que yo os he expuesto. Y bueno, hay alguna idea más, ¿no? Pero está claro. Vamos a ello. Roser comenta: yo centraría la evaluación no en los resultados, numéricos, cuantitativos, sino en los comentarios que se han puesto para el boletín. Eso, por un lado, obligaría a todo el profesorado a comentar en el boletín y, por otra parte, creo que facilitaría que las sesiones de evaluación se centraran en la evaluación y no en la calificación. Creo que bastaría con empezar leyendo los comentarios en lugar de los números. Eva, en ese sentido, también comenta: no soy quien para dar consejos, pero voy a contestar la pregunta. Yo centraría la evaluación en valorar el progreso del alumno o alumna durante ese trimestre, es decir, valorar si ha mejorado o no su aprendizaje. Lo que no haría es valorar únicamente la calificación numérica, porque me parece subjetiva y no muestra la realidad. Ave añade:
Buenas tardes. Completamente de acuerdo con Roser y Eva. Añadiría que fueran reuniones de análisis y mejora, es decir, qué ha pasado durante el trimestre, qué medidas han surtido efecto para mantenerlas o reforzarlas, qué no ha salido como esperábamos y por qué dificultades y problemáticas existen y cómo vamos a subsanarlas entre todo el claustro. Anita Elena dice: totalmente de acuerdo, es importante, yo creo, poner el foco en los avances por parte del alumnado, en lo que pueden mejorar y a raíz de eso orientar las acciones educativas de cara al siguiente trimestre. Creo que debe servir como brújula, tanto para el docente como para el estudiante, para seguir con el rumbo correcto hacia los objetivos, viendo los ajustes que hay que hacer sobre la marcha. La nota numérica no da información suficiente para eso. Prefiero ir resumiendo lo que hay que mantener, lo que se puede mejorar y con respecto a esto último, propuestas de cómo hacerlo. Guise Alemán dice: buenos días a todos. Yo me he estrenado este año como docente y estoy de acuerdo en todo con ustedes. Lo que nunca osaría a cuestionar tampoco la nota numérica de alguien, como hace por ejemplo mi directora, que se dedica a cuestionar las notas de todo el mundo, sobre todo de aquellos casos especiales en alumnado con adaptaciones curriculares. Y por último, Jorge F. contesta: a veces hay que cuestionarlas, las notas. Como director me encuentro cada cosa. Pues mira, sí, la verdad es que sí, Jorge, te encuentras cada cosa. En fin, bueno, yo simplemente muchas gracias por vuestra participación. Enrique, no sé si te he contestado a lo que me preguntabas, que luego me enrollo. Y gracias a los que habéis comentado también en el grupo de Telegram, que enriquece mucho el contenido del episodio. Me quedo con un par de cosillas de lo que habéis comentado. Bueno, me quedo con todo, ¿no? Pero por cosas que no he abordado. Me gusta lo que dice Anita sobre la brújula, ¿no? Que sirva como una brújula. Pero yo me quedaría más porque una brújula es como si tuviéramos un objetivo estático, ¿no? La brújula apunta al norte y vamos al norte. Y yo me quedaría con lo que decían Olga Casanova y Lourdes Bazarra en el libro Directores de Escuelas Inteligentes, que tenemos que proponernos, tenemos que ver la educación más como un mapa de navegación, ¿no? En el que, bueno, pues según vamos recorriendo el camino, van cambiando las cosas, ¿no? Parece que la brújula es más algo más fijo, más estático, y un mapa de navegación es más dinámico, ¿no? Pero bueno, me ha parecido muy interesante lo que has comentado en ese sentido. Y Guise Alemán, que decía que nunca osaría cuestionar la nota numérica, yo sí que osaría cuestionar el poner solo nota numérica, como vamos a ver a continuación. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. El tema de la evaluación es un tema muy candente y muy importante, ¿no? Y es un melón muy jugoso que hay que abrir. Y bueno, me encantaría invitar algún día a algún experto a que nos cuente, porque bueno, pues yo no lo soy, la verdad, yo no soy un experto en evaluación. Lo que tengo claro, y sospecho que tú también, que si me estás escuchando, es que la evaluación es mucho más que la calificación. Ya sabemos que una calificación es simplemente una etiqueta, que claro, nos piden que pongamos esa etiqueta, porque están ahí los programas de gestión de turno que te piden que pongas una nota numérica. Pero quedarnos en solo esa nota es un error y, bajo mi punto de vista, muy grande. Cada día tiene menos sentido para mí el poner un resultado numérico al progreso académico de un alumno. Es imposible que ese numerito nos indique el grado de consecución de los objetivos. Imaginemos por un momento a un alumno o alumna al que, bueno, pues saca o le ponemos un 7 o incluso un 8 en matemáticas. Se puede decir que es un niño bueno, ¿no? Un niño de notable, ¿no? Pero imagina, bueno, pues que toda su etapa de primaria y secundaria pues está sacando esa nota en matemáticas, 7, 8, pues fenomenal. Es un niño que va muy bien en matemáticas y, bueno, pues todos contentos. En principio no parece que haya ningún problema, pero realmente nos hemos parado a analizar cuáles son esos 2 o 3 puntos de diferencia, ¿no? Para llegar a la perfección, ¿no? Al 10. Esos 2 o 3 puntos que falla cada vez. ¿Se trata de lo mismo en lo que falla? ¿Falla todo el rato en un mismo aspecto? Pongamos que, bueno, pues que no se le da bien la geometría. Y esos 2 o 3 puntos siempre se refieren a lo mismo, a la geometría, imaginaros. Pero claro, como es un niño o niña de notable, pues no lo hemos analizado, no hemos visto esas carencias y el agujero en cuanto a la geometría va siendo cada vez más profundo. Pero no pasa nada, porque es un niño de notable.
A ver, esto es tan solo un ejemplo, pero yo creo que me sigues, ¿no?, en mi razonamiento. Tan solo una nota numérica no nos da la información, y vamos, al alumno tampoco, que es lo más importante, sobre qué está fallando o en qué está avanzando. Otro gran problema de las notas numéricas, de las calificaciones, es que el estudiante no participa en ellas, ni le sirve de retroalimentación, por lo tanto es inútil en términos de aprendizaje. Se trata de un proceso de una sola dirección. El profesor pone la nota, fíjate, le pone una nota al alumno, y luego también puede llegar el típico discurso del profesor de esto de que yo no te he suspendido, suspendes tú y bueno, bla, bla, bla. Sí, pero no, ya sabemos. Como dice muy acertadamente Juanjo Vergara en sus libros, la evaluación debe ser un momento de reflexión en el aprendizaje, un momento en el que debemos hacer partícipes a los estudiantes, comprometerles directamente para que ellos mismos mejoren su propia práctica. Lo dije antes cuando hablábamos de las sesiones de evaluación y lo vuelvo a repetir ahora. Es muy importante, pero muy importante la actitud del docente ante la evaluación. Esta actitud lo cambia todo. Y bueno, pues cambiando esta actitud y la manera en la que abordamos la evaluación, también cambiará radicalmente la de los alumnos en cuanto a ella. Y la evaluación debe ser un proceso de reflexión, como estábamos diciendo, pero para todos los que estamos implicados en el proceso, no solo para el alumnado, que por supuesto que es lo más importante, necesita reflexionar sobre qué ha aprendido, para qué le sirve, y en este proceso en el que estamos debemos guiarles nosotros como docentes. Y la parte reflexiva también es importante en el profesor, ¿no? Está claro, tendremos que reflexionar sobre nuestro papel en ese proceso, en el aprendizaje, los recursos usados, bueno, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo evaluamos? ¿Qué herramientas usamos? ¿Cómo sabemos que los alumnos realmente han alcanzado los objetivos? ¿Es el examen la mejor herramienta para saberlo? En muchos casos estamos cambiando o intentando cambiar la metodología docente, pero la evaluación se queda igual. Bajo mi punto de vista, el examen como único instrumento de evaluación no nos orienta, no nos dice apenas nada de si nuestros alumnos han alcanzado los objetivos o han desarrollado ciertas competencias, y menos le dice al alumno, que es un agente totalmente externo de este proceso de calificación. El jugársela a un examen, hecho que nos ha pasado a todos, por supuesto, no es la mejor manera ni la más justa de evaluar, bajo mi punto de vista. De esta manera, como dije antes, les estamos poniendo una calificación, una etiqueta, en base a una prueba que, a mi modo de ver, es imposible que refleje todo el recorrido que ha hecho el niño o la niña en su proceso de aprendizaje. Es como las pruebas externas que debemos hacer en ciertos cursos, ¿no?, impuestas por la administración o ciertas normativas. Desde hace algunos años dicen que ahora son por competencias, pero no dejan de ser tochos de papeles que tienen a los niños sentados durante horas y no sé qué competencia, nada más que la de leer y escribir, ¿no? Imagínate en alumnos de 8 años, en tercero de primaria, la cantidad de horas, es que no tiene sentido. Además, la evidencia científica nos dice que ante una prueba de estas características, la atención y por lo tanto la eficacia a la hora de realizar estas pruebas y valorarlas cae exponencialmente pasado cierto tiempo del comienzo de la prueba. Y curiosamente España es uno de los países que enseguida cae esa curva de atención. Entonces, ¿eso nos da la medida de lo que nuestros alumnos saben? ¿Sabemos que nuestros alumnos han conseguido sus objetivos de aprendizaje tan solo con una prueba escrita? ¿No hay más formas de saberlo? Pues claro que sí, claro que las hay. Para mí lo más inteligente sería ir recogiendo evidencias de que verdaderamente está alcanzando esos objetivos que nos hemos propuesto, pero, por supuesto, durante todo el proceso. El jugársela toda a un examen solo por escrito y en un momento determinado, en un día determinado, que puede ser un mal día, un buen día, no sabemos, ¿no? No me parece justo. El formato examen es otra de las evidencias que podemos recoger, pero nunca debería ser la única. Creo que quedarnos en el examen, tan solo en el examen, es un error. Claro que es más fácil para el profesor explicar sus cosas y luego fotocopiar el típico examen de la editorial, o en lo mejor de los casos diseñar uno, ¿no? Y pues plantárselo a los alumnos. Y ya está. Y nos quedamos con la nota del examen como la nota de la evaluación. Bueno, eso es facilísimo. Pero en términos de justicia educativa, los exámenes muy justos no son. Ojo, esta es mi opinión, pero yo es que lo tengo muy claro. Los momentos de aula nos dan múltiples ocasiones para recoger información muy valiosa que nos va a guiar y va a guiar a los alumnos hacia el aprendizaje.
Por lo tanto, tenemos dos formas de ver la evaluación. Una, la más clásica, por llamarlo de alguna manera, en la que el alumno se enfrenta a una prueba del tipo que sea y el resultado de su interacción con esa prueba va a arrojar una nota que servirá para clasificar, ¿no? Para etiquetar al alumno. Pero la otra forma de ver la evaluación, que evidentemente es con la que yo me quedo, y espero que tú también, es la de la regulación constante del aprendizaje, la de la toma de notas con el fin de reconducir, de dar el feedback constante e ir solucionando dificultades, pues según van surgiendo. Me quedo con este tipo de evaluación, el concepto de evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que introduce conceptos como pues coevaluación, autoevaluación, portfolios, diarios de aprendizaje, dianas de aprendizaje, bueno, etc. En resumen, la evaluación debe ser una reflexión de todo el proceso en el que el alumno debe ser parte activa. Limitar la evaluación a la etiqueta de la calificación hace que perdamos todo el potencial de la misma. Y la evaluación debe buscar el valor de lo aprendido para orientar los nuevos aprendizajes. Y existen múltiples técnicas e instrumentos de evaluación que nos van a ayudar a regular la evaluación, pues más allá del examen. Sí, hay vida más allá del examen. Bueno, y hasta aquí un episodio más de Píldoras de Educación. La verdad es que hay muchísima tela que cortar en cuanto a la evaluación, pero bueno, quería sacar este episodio, como dije, a partir del mensaje de Enrique. Quizá en la próxima ocasión traiga un verdadero experto en este tema y que nos cuente más cosas y aprendamos mucho. Te quiero dar mi más sincera enhorabuena por haber superado este segundo tercio del curso, o bueno, estar a punto de hacerlo, y espero que te tomes un merecido descanso cuando te toque, que bueno, pues aunque no podamos viajar todavía, es importante que tu cabeza sí que viaje, pero a otro lugar que no sea tu colegio, tu instituto o tu centro. Descansa mucho y coge fuerzas, que te necesito a tope para el último trimestre. Y bueno, recuerda pasarte por alguno de mis otros dos podcasts. En el último episodio de Google Edu Podcast, José David y yo celebramos el 10º aniversario de los Chromebooks, pues analizando las últimas actualizaciones del sistema operativo Chrome OS y vemos las ventajas y bueno, un poco el recorrido de los Chromebooks en educación. Así que no te lo pierdas. Un genial dispositivo y bueno, iba a decir genial episodio. Y por supuesto mi podcast sobre productividad y tecnología, en el que, bueno, pues en el último episodio publicado a día de hoy, te hago un resumen de un libro que me gustó mucho y, bueno, influyó bastante en mi sistema productivo, que se llama The One Thing, solo una cosa, en el que se habla del establecimiento de prioridades para tener éxito en todo lo que te propongas. ¿Formas de contacto? Pues ya sabes, te lo repito en cada episodio. Lo más fácil es ir a pildorasdeeducacion.com, donde puedes encontrar las distintas formas de contactar conmigo. Y en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, me puedes encontrar como @davidsantos_a. Y por supuesto, nuestro gran grupo de Telegram de Píldoras de Educación, en el que somos ya más de 800 docentes inquietos en busca de un cambio en la educación. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Nos escuchamos muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.